en contacto directo. Muy buenas tardes desde aquí, muy buenas más tarde desde Mongolia. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo va, muchachos? 1:30 de la mañana en la gélida Ulan Bator, capital de Mongolia. 12 horas nos separan de Uruguay, pero más son los grados. Está terrible el frío y Sí. esto recién empieza, solo tiende a bajar. Vos sabés que yo me imagino tan inhóspita Mongolia. Es un destino realmente, a mí me parece fascinante, pero es como esos países del mundo que a uno, a mí me intrigan mucho. No sé qué hay en Mongolia. Por eso está buenísimo que ustedes salgan al aire, porque yo me lo imagino como estepa y gente a caballo todo el tiempo. Bueno, en eso estamos nosotros también, estamos tratando de ver qué tiene Mongolia. Llegamos hace un par de horas nada más, algo así como 40 horas, y por ahora lo que vimos fue Ulan Bator, que es la capital. Mongolia no es un país fácil de recorrer, como vos decís, tiene mucho de estepa, mucho de desierto, mucho de aislado, tiene nómades, tiene algunas carpas donde viven ellos, y tiene muchísimas cosas que hacen que sea un destino particular y difícil. Entonces, Ulan Bator se genera, en Ulan Bator se genera algo particular, que es que la gente hace base un par de días, comparte experiencias con los que están dejando el país y empieza a tratar de planificar, y en eso estamos nosotros, haciéndonos un poco la idea de recorrer este difícil país. Claro. Más o menos para contarles, bueno, lo primero que se nota clarísimo es la llegada desde Rusia a Asia, digamos. Si bien Rusia tiene una parte asiática, en Mongolia estamos en un Asia 100%, y llegamos con la guardia baja y nos comimos las famosas estafitas de Asia, que si no llegas preparado no las agarrás. Y bueno, directo en el cruce de frontera, conversamos con algunos locales para que nos ayudaran. Es que de Rusia a Mongolia solo se puede pasar en auto. Entonces, si vas caminando hasta la frontera, subirte a un taxi o al auto de un local para que te pasen. Y bueno, en esas negociaciones de cobros y todo, la típica de Asia, mucha simpatía, muchas sonrisas, de dónde son. Cuando le preguntás cuánto sale, te dicen it's okay, todo está bien, y al final aparecen los precios desubicados. Pero bueno, nos estamos acercando de nuevo a este continente que es hermoso, pero también tiene esos detalles. Claro, la viveza Mongolia, la viveza mongólica, no sé cómo decirlo a esta altura, la viveza asiática. El nombre, el título es bastante paradójico, y el chiste obviamente que es recontra válido. Claro. No fueron para nada mongólicos, nos parecíamos locales en ese sentido, y nos costó bastante atravesar la frontera. Llegamos a Ulan Bator, que es la capital, y ahí está lo que vos decías, Gonza. Mongolia tiene muchísimos kilómetros, es el país menos densamente poblado del planeta y el 9º en tamaño, si no me equivoco, pero hay dos Mongolias básicamente. El de Ulan Bator, la capital, que es un lugar totalmente densamente poblado y donde los espacios son reducidos y la cantidad es grande. Hay más de 1 millón de personas de los 2,5 millones casi que hay en todo el país, solamente en la capital. Y bueno, nosotros llegamos un domingo de madrugada, o sea, cuando arrancaba el domingo, y nos sorprendimos muy gratamente de esta ciudad. Parecía una ciudad muy linda, ordenada, limpia, silenciosa y mucho más, no sé, europea en algún sentido de lo que estábamos esperando y que habíamos leído. Sin embargo, pasó y llegamos al lunes y nos dimos cuenta que era mucho más asiática y era bastante como nos lo imaginábamos. Ruidosa, no tan limpia obviamente, caótica, y hay algo sorprendente también, es que los gers, que son las carpas tradicionales de los nómades rusos, de los nómades mongoles, están también en la ciudad. O sea, nosotros nos imaginábamos que la ciudad iba a ser, aún con construcciones precarias, un lugar y una ciudad bastante típica. Sin embargo, muchísimos de los nómades que llegaron a la ciudad a buscar una oportunidad de cambio de vida, siguen viviendo aún en estas carpas en la mitad de la ciudad. O sea que es recontra pintoresco y rarísimo encontrar carpas en donde gente vive en la mitad de una ciudad tan densamente poblada, mezcladas con casas y también con algunos edificios de última generación y recién terminados, al estilo, por decir algo, Dubái, obviamente bajándolo un poquito, pero ese estilo de edificios ultra nuevos y despejados. Claro, rarísimo, un contraste único probablemente, ¿no? Sí, la verdad que arrancamos pensando que todo lo que habíamos leído era erróneo, pero lo único que era erróneo era el lugar en el que estábamos. Caminamos un par de cuadras y llegamos a la Mongolia real, por decirlo de una manera. Tuvimos la suerte de conocer a una persona local de acá de Mongolia que nos llevó a su casa, y sobre esto varios comentarios. Primero, que anduvimos en transporte público y nunca habíamos estado tan apretados en nuestra vida, si bien obviamente fue algo súper tolerable,
nunca, ni siquiera en el ómnibus más lleno que se puedan imaginar, vimos tanta gente y estuvimos tan pegados a otras personas como en ese bondi. Y después llegamos a la casa, a la cual se llegaba caminando unas 10 cuadras por camino de tierra, donde no entran autos, y cuando nos íbamos acercando, esta persona nos decía, están llegando a Mongolia Real. Cuando entramos a la casa, abrimos la puerta, es una casa de un solo ambiente, de un tamaño bastante pequeño, y en el que viven, en este caso, 5 personas. El padre es el único que duerme en una cama, que en realidad es un sofá-cama y es bastante durito por el tiempo que estuvimos sentados conversando con ellos, y el resto duermen en el piso. Eso es toda la casa, no hay otros ambientes, hay una puerta, y ni bien pegás un vistazo, ves hasta el fondo de la casa. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde estaba el baño? Nosotros también, en el tiempo que estuvimos en esa casa, pedimos para pasar al baño, y también nos volvieron a contestar baño mongol, y nos mandaron a una caseta de madera que está afuera de la construcción, que es un pozo en el barro al frente de la casa, que tiene un banco de madera que le falta un listón en el medio, claro, por el cual obviamente pasa lo que cada uno hace. El problema es que, bueno, obviamente los olores están a flor de piel y se ve con claridad lo que dejaron las personas que pasaron antes. Entonces es una realidad súper fuerte, súper terrible, y que la viven la inmensa mayoría de los mongoles. Solo los nuevos edificios, los hoteles y los hostales tienen otro tipo de saneamiento. El resto, o sea, el 99% de los mongoles viven en esas condiciones. Y la ducha está a 3 cuadras de la casa, y para tener una ducha caliente hay que pagar como quien tiene un local y vende cigarrillos y tarjetas de celular. Al lado uno tiene un local en el que vende duchas calientes. Así que eso es un poco el panorama que obtuvimos viendo cómo viven los habitantes de Mongolia de hoy en la capital, pero un poquito a unas 5 cuadras de las 10, 15 torres último modelo que hay. Yo le tengo como varias preguntas para hacerle. Bueno, primero, el comentario, digamos que en estas situaciones de pobreza, situaciones como esta se encuentran casi que en todas partes del mundo, me imagino, ¿no? Pero bueno, por un lado, ¿cómo se comunican? Porque estos países que... Primero, Asia no está tan penetrada, digamos, por Occidente, y cuanto uno más se va adentrando y hablando con la gente común y la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, no es que te hablan el inglés con fluidez, a veces ni entienden ni 2 palabras, me imagino. Y lo segundo es, ¿cómo hacen? Porque ustedes están describiendo una situación de mucho frío. Muchos de esos países, la calefacción es vital, digamos. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para calefaccionar una casa como esa? Bueno, vamos a arrancar por lo primero, que es el tema de la comunicación. Mongolia es de los países complicados, de verdad, de comunicarnos. Esta chica que nos recibió a nosotros hablaba inglés, en realidad escribía inglés, y mucho mediante Google Translate, o sea, el traductor de Google. ¿Verdad? Es complicado. Agarraba algunas palabras ella y agarramos algunas palabras nosotros, y tratamos de manejarnos con mucho sentido común. En la casa nadie más habla inglés. La mamá de ella hablaba un poquito de ruso y nosotros veníamos de Rusia con algunas palabritas, entonces algo había, pero de verdad es recontra complicado. Jugamos algunos juegos, jugamos con unos huesos de oveja, que es un juego tradicional de acá, y tiene mucho de gestos y de tratar de usar de verdad todos los sentidos. Nosotros estamos acostumbrados a interactuar con las personas usando el sentido, que es el de escuchar a las personas y el de poder responder con un mismo idioma, pero acá hay que usar todos los sentidos, hay que usar el olfato, el gusto, compartir una comida y tratar de usar mucho la imaginación. Es difícil a veces describirlo y que se entienda, pero se vive con mucha naturalidad y muchísima dificultad también, y es verdad que el tema de la comunicación es complicado acá en países como Mongolia. Y el tema de la calefacción es impresionante también. Todas las casas que vemos tienen chimenea, lo cual implica obviamente que tienen una estufa, pero se nota perfecto que obviamente no fueron construidas con chimenea. Son casas de chapa que tienen un agujero en la chapa, una chimenea de ladrillos, y está como pegada como se puede, o bien como atada con alambre. Incluso hemos visto chimeneas como de papel aluminio o un poquito más fuertes. Pero lo más impresionante son los gers, que son estas carpas donde viven los nómades de Mongolia, que son de madera, que tienen unas telas para combatir el frío, que son bastante efectivas en ese sentido, pero que son totalmente inflamables. Y los gers también tienen estufas, obviamente chimeneas igual de precarias o más que en las casas,
y si bien son cientos de años que vienen viviendo así, obviamente uno ve esas carpas y le cuesta imaginarse cómo dormir tranquilos, lo que hay una estufa leña prendida en un lugar que donde salte una chispita desaparece todo en un segundo. Claro. De hecho, el tema de la calefacción, Gonza, para aclarar también, contamina mucho la ciudad. Ulan Bator en los momentos más fríos del año se ve inundada de este humo tóxico, y es una de las ciudades más contaminadas del planeta en esa época del año, porque son cientos de miles de casas tirando humo constante y una calefacción. De hecho, el gobierno ahora sacó unas estufas bastante económicas que son a gas para disminuir el tema de la contaminación, porque viene recontra complicado. Y una cosita más que nos sorprendió a nosotros también para cerrar este concepto, es que los HERS y estas casas no están aisladas y no son pocas en la ciudad. O sea, en el lugar donde nosotros nos estuvimos quedando, que es a media hora del lugar más importante de Ulan Bator, los HERS son 1 de cada 3, más o menos, casas. O sea, 2 casas casi que normales en nuestro concepto y una de estas carpas. O sea que no es algo que ves 1 o 2 aisladas, es tremenda la cantidad y tremenda la precariedad con la que ellos conviven. Ustedes a lo largo de todos los viajes han relatado esto que es tan interesante de ir a las casas de personas que viven en esas ciudades. ¿Cómo? Porque me imagino gente que capaz que está pensando en viajar. ¿Cómo es que logran ese primer contacto? ¿En qué lugares generalmente se encuentran con las personas? Hay como lugares donde tradicionalmente entre los mochileros o entre las personas que viajan como ustedes se conoce que si vas a la estación de tren hay lugareños que están esperando para recibirte, llevarte, hacerte de comer. ¿Cómo es esa historia? Mira, nosotros usamos una red que se llama Couchsurfing, que básicamente el motivo de la red social es quédate con locales, y es bien claro. Entrás ahí, buscás las ciudades, te aparecen usuarios, les escribís explicando cuándo vas al país, por qué vas, por qué te querés quedar con ellos, y funciona con reseñas sobre los usuarios, tanto los que hospedan como los que van a las casas, y de esa manera la gente se ve atraída por diferentes historias y logra hospedar. Nosotros, con el correr del tiempo, nos volvemos más atractivos. Es decir, un mensaje que te llega de personas que están viajando hace 2 años y 2 meses, te tienta mucho más de hospedar que una persona que vacaciona por 15 días, más allá de que obviamente puede ser más interesante la otra persona. Y el hecho de ser de Uruguay, mucha gente nos dice, o no había escuchado nunca de Uruguay, o son los primeros uruguayos que conozco, y es un país que me encantaría conocer, así que de esta forma conozco un poco Uruguay sin ir hasta ahí. Y además, otra forma... supongo que también sí, deben tener en cuenta las calificaciones. Eso funciona en base, como decían ustedes, a las calificaciones de la gente, tanto de los que hospedan como de los hospedados, ¿verdad? Entonces, ustedes estarán bien catalogados y se guiarán por aquellos que también lo estén. Exactamente, las referencias son fundamentales en cuanto al lugar donde están ubicados, en cuanto a la flexibilidad horaria de las personas y en cuanto al intercambio que se da, que es lo más importante. Cuando nosotros nos quedamos en la casa de locales, lo único con lo que le podemos devolver es con historia de nuestro país, con las historias de nuestro viaje y con la buena onda, y cocinarles o darles una mano en lo que estén necesitando, como nos ha pasado de ayudarlos a arreglar una parte de la casa o lo que sea. Esa es la evolución que nosotros le prometemos y nos comprometemos a darles, y de esa manera, obviamente, como Mercado Libre u otras páginas, recibimos referencias. Hoy en día nosotros más de 20 referencias, todas positivas, y se nos es mucho más fácil la idea. Al principio fue más complicado. Y otra cosa más que queremos decir es que nosotros usamos una técnica que sigue siendo recontra efectiva, que es prácticamente usar menos internet y preguntar más, usar menos GPS y pedir ayuda. Y de esa manera no solo tenés cosas más frescas y sorprendentes, sino que además empezás a lograr un intercambio y a lograr cosas que no se logran desde un escritorio. Nosotros tratamos siempre de jugárnosla, ir a supermercados y tratar de comprar los locales donde compra la gente, ir a los mercados y tratar de pedirle ayuda de alguna manera a la gente, y de esa manera nos terminan cayendo algunas cosas que parecen media locas, como que alguien nos diga, bueno, van para el centro, sí, lo llevo, y se pueden hablar un poquito inglés y dice, ¿dónde almuerzan? Voy a almorzar con ustedes, o vengan a casa, o mismo nosotros también hacemos otra cosa que muchos no hacen, que es pedir las cosas. Nos encontramos con un local y le decimos, ¿qué tenés para hacer hoy de noche? Nos dice, no sé qué. Le digo, nosotros recién llegamos, nos pinta tener una cena con la familia. Y se sorprende bastante, pero acceden muchísimo más. Entonces, algo que muchos no hacen, que nosotros hacemos es buscar nosotros las cosas y de eso obtener resultados. Claro, sí. Ser proactivo, digamos, en cuanto a vivencias, que es lo que finalmente se van a traer después de tanto tiempo.
Totalmente, estos son lugares poco visitados. Mongolia abrió una cantidad de países con visa libre hace muy poco tiempo, el turismo está muy, muy verde, y obviamente los locales, como nos ha pasado en Rusia y tiene que ver con el pasado soviético y ese cierre de fronteras, son muy curiosos por conocer. Y te pasa desde lo más llamativo, que es que alguien se pare en la calle a mirarte como si fueras un ovni, hasta gente que te pregunta "Where are you from?" a duras penas, gente que te habla en su idioma, pero que entendés que te pregunta cómo te llamás o de dónde venís, y obviamente con gente que nos ve a nosotros como algo exótico, no resulta nada locado pensar que si les proponemos compartir más tiempo, para ellos va a resultar algo positivo y algo que les sume a su vida en lugar de un favor que nos hacen. Así que vamos directo de frente, y es lo mismo que estamos haciendo para planificar el país. Hablar con locales y preguntarles qué conocen del país, qué les parece que es importante conocer, y con otros mochileros que ya han recorrido la difícil Mongolia. Bueno, muy bien. Muchachos, nos volveremos a tomar el tiempo para charlar un ratito la semana que viene, no sin antes decirle a aquellos que quieran seguir sus historias, que lo pueden hacer en el fanpage de Facebook, 3 a la vuelta, todo con letra, 3 a la vuelta, en el Facebook y también en Twitter, que no recuerdo exactamente cómo es. El Twitter es @viajealavuelta. Para la semana que viene vamos a intentar comunicarnos. Mongolia es complicado y esperamos estar en el desierto, que es el segundo desierto más grande del mundo, el desierto del Gobi. Planeamos ir hacia el sur del país, hacia el desierto en moto, en una expedición bastante loca en términos, por decirlo de alguna manera. Vamos a estar entre 10 y 12 días recorriendo en moto el sur y una parte del sureste del país, quedándonos en casa de locales, tratando de generar ese intercambio, que va a ser más que nada experiencias por frío, por lo que está haciendo. Muy bien. Muchachos, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Le mandamos un abrazo enorme, manden señas.